Ahí se aprecia, por favor. Sí se ve, Ahí solo que no está en la primera ya, diapositiva. Oscar. Tarde, profesores y compañeros. Continúa, Marley. ¿Ah? Continúa. Ok. Lesiones por mordedura. Las mordeduras y marca de diente no es más que una lesión sobre la piel dejada por uno o varios dientes de la boca de una persona, de la cual dependen de algunos factores como lo son la fuerza aplicada y el tiempo de la misma. Se denomina mordidas en odontología legal a las marcas dejadas por los dientes de seres humanos o de animales en la piel de personas vivas o cadáveres o objetos inanimados de consistencia relativamente blanda. Oscar. Análisis de mordedura. Las marcas de mordida pueden estudiarse en la piel de la víctima, el agresor y en resto de comida localizada en el lugar de un humana y su carácter rehabilitaciones. Problemática ya que pueden pasar humanas. Una lesión de mordedura, un patrón de doble arco, dos arcos opuestos, forma que compone las mordeduras típicas humanas. Área difusa, esquimosis centrales. Producida por los dientes caninos incisivo, adopta forma un rectángulo alargado, pronta de forma triangular, premolares tienen un cable ancho, tienen una posición posterior en el arco dentario. Continuando, mencionar los casos, empiezo a mencionar los casos de homicidios, agresiones en general, abusos físicos y sexuales a menores, también en violencia doméstica, agresiones sexuales como violaciones. La dominante en las mordeduras sexuales involucran marcas en la espalda, brazos, hombros, axilas, cara y escrotos de la víctima. En heterosexuales suelen afectar los senos y los muslos. En niños maltratados, las marcas se presentan en la espalda,
y en nalgas. Mecanismo de acción de las mordeduras. Los arcos dentarios pueden actuar como instrumentos contundentes o bien como instrumentos cortocontundentes, pudiendo producir sobre la piel humana lesiones de gravedad diversas, y su análisis varía de acuerdo a la técnica de características propias. Técnica de animación de la mordedura, las mediciones y los cotejos. En, en mediciones se estipula las medidas, alguna otra marca que ya se tenga registro de la misma. Características de las lesiones por mordeduras. Son de tipo contuso, su gravedad oscila entre la equimosis y el arrancamiento. El mecanismo causal es la atracción. Las características particulares de su morfología permiten el diagnóstico de especie o de individuo. Radican en zonas descubiertas por la vestimenta, y su ubicación topográfica suele indicar la motivación, como lo son ofensivas. En este caso podrían ser en las orejas, nariz, labios, de la, y las eróticas en pezones. Podemos ver clásicas que son más que métodos abiertos, directos, que se basan en la comparación del molde de los dientes del sospechoso con la marca de mordida o fotografías de la misma. Los métodos indirectos se basan en la comparación de registros indirectos de la mordida del sospechoso con la marca de mordida o fotografías de la misma. La superposición, como técnicas podemos mencionar las superposiciones transparentes o trazado, superposiciones transparentes sobre fotocopia, las transparencias o superposiciones fotográficas, superposiciones generadas por fotocopiadora, entintado, polvo y superposiciones radiográficas. Podemos mencionar las superposiciones generadas por registro de puntos y cepas bacterianas, y otras técnicas serían el TAC, transimulación de la piel, fotografía ultravioleta, estudio con microscopía electrónica y cero radiografía, etc. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta respecto al tema de sus compañeros? Bien, chicos, ¿quién es el grupo que sigue? Porque este grupo es uno que quedó pendiente de la semana pasada.
Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. A mi grupo le toca presentar hoy. Estamos arreglando un pequeño detalle para presentar, profesora. Ok, está bien, vamos a esperar. A ver si así se regula mi internet que tenga un poquito de fluctuación. Ok, buenas tardes, profesores y compañeros. Hoy les venimos a exponer masivo. Silva y me No les escucho. Sí, profe, es que no tenemos problemas que no nos pasa la diapositiva. Con las flechitas, con el enter, con la barra espaciadora. Nada, profesora, no puedo pasar lo que son las diapositivas. Deme un segundo. ¿Con ninguna de las opciones que le dije? Correcto, no sé por qué. Buenas tardes, profesores y compañeros. Mi compañero José Silva y mi persona Isabel Rodríguez le vamos a exponer nuestra charla sobre el método de identificación en desastres masivos. Desastres masivos. Los desastres masivos se pueden definir como el evento que sucede inesperadamente fuera de todo lo normal, que separa a la gente de los recursos y redes de apoyo social. Los desastres enfocados en esta investigación son los de gran magnitud o de grandes alcances masivos. Se define el desastre de masa como un incidente con múltiples fallecimientos de tal magnitud
que requiere disposiciones especiales para hacer resultado, pero también es conocido bajo el término de grandes catástrofes, la cual es un suceso donde hay presencia de muchos daños y destrucción. Pase, profesor. Historia. Después del año 1950, los desastres en masa se hicieron más frecuentes por el avance de la tecnología y de la ciencia. Por ello, los accidentes aéreos, marítimos, ferroviarios, automovilísticos y otros hoy son más frecuentes. También tenemos que tener en cuenta que después de la década de los 90 entró en escena un nuevo tipo de desastre en masas, no producidos por la naturaleza o el avance tecnológico, sino que por el hombre, que es el terrorismo, como sucedió en las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pase, profe. La identificación de las víctimas en desastres masivos. La identificación de las víctimas como consecuencia de un desastre masivo es uno de los procedimientos de investigación fundamentales a realizar, no solo por sus implicaciones médico-legales, junto con el establecimiento de mecanismos y las causas de muerte, sino para poder darle la identidad a esos restos encontrados y poder entregarlos a sus familiares. Las técnicas utilizadas en la identificación en desastre deben poseer validez científica y que ofrezcan un resultado de un alto grado de fiabilidad y seguridad. Siguiente. Los métodos de identificación en desastres masivos. Mundialmente, estos métodos son reconocidos porque son a través de las huellas dactilares, análisis de ADN y odontología. Las huellas dactilares nos dice que es un método que es ideal y es más seguro para identificar un cadáver, siempre que su estado de descomposición no sea tan avanzado que el dibujo papilar de la yema de los dedos se encuentre destruido. Su fundamento se basa en la perennidad, inmutabilidad e individualidad de los dibujos formados por las crestas papilares de la falange extrema de los dedos, que además presenta la ventaja de que son clasificables y fáciles y rápidos de obtener. Ok, profesora, la siguiente diapositiva. Ajá. En cuanto a los mecanismos, de actuación a emplear para obtener la reseña dactiloscópica, varía dependiendo del estado de cada uno. Pero como dice ahí, en la fase de rigidez es necesario vencerla mediante flexión de los dedos. En caso de saponificación, puede intentarse el desprendimiento de la epidermis y emplear el pulpejo digital. En momificación se resuelven hidratando el pulpejo o mediante la fotografiarlo directo. En estado de descomposición no muy avanzado, se puede intentar operar sobre la dermis. Siguiente diapositiva, profesora. La odontología o examen dental. Los dientes, posiblemente una de las formas de identificación más fiables, pues son muy resistentes a la mayoría de las personas. Tienen registros dentales. Ok. Siguiente diapositiva, profesora. El análisis de ADN. Se puede realizar comparaciones directas de una víctima y un perfil obtenido de una casa, de su casa, por ejemplo, cepillo de pelo. También se puede realizar comparaciones directas utilizando el ADN de los progenitores, como ya dije, aunque el análisis de ADN constituye el método definitivo a alcanzar la totalidad de identificación. Puede ser interesante conocer otras técnicas más simples. Siguiente diapositiva. La radiología. La radiología permite determinar la edad del sujeto, especialmente la radiografía de la mano y muñeca, así como de las extremidades de los huesos largos, también la radiografía de los cartílagos
costales permiten la determinación de la edad y sexo del sujeto. Siguiente diapositiva. Cartílago. Cartílagos. Sí, cartílagos. Bueno, las 4 fases de la identificación. La identificación precisa de la víctima pueden llevar mucho tiempo, especialmente si ha habido un gran número de muertos. Las 4 fases son: la siguiente diapositiva. El examen del lugar de los hechos, dependiendo del incidente y de dónde ocurrió, se puede tardar días o incluso semanas para recuperar todas las víctimas y sus propiedades. Siguiente diapositiva. Los datos post-mortem o datos PM. Los restos humanos son examinados por especialistas para detectar pruebas forenses que ayudan a identificar a las víctimas. Datos ante-mortem o datos AM, se recuperan registros médicos y dentales, huellas dactilares y ADN de los casos de la víctima y lo facilitan a los familiares. Y la armonización dice que una vez recopilados todos los datos, post-mortem y ante-mortem, un equipo de especialistas compara y armoniza la información para identificar a las personas. Este es como el último paso. Como un dato curioso, este es por decirlo, una guía que lo coordina lo que es el Interpol. Es como una guía internacional, pues, en casos de esta clase de catástrofe. Como un dato curioso, esta guía fue implementada también en el caso del tsunami de Japón, en el 2000, o en Japón, sí, y tuvo la participación de 2.000 especialistas de 31 países que estuvieron implicados en esa investigación, pues. Y gracias a la guía esa, identificaron a 5.000 víctimas. Hasta ahora dice que es la mayor operación de identificación de víctimas por catástrofe realizada por lo menos con esos protocolos. Gracias. Listo, chicos, ¿tienen alguna consulta para sus compañeros? Bien, si no hay más, si no hay consultas, perdón, entonces el grupo que sigue. El siguiente grupo no está listo.
Bien, vamos entonces a iniciar con la parte de la clase teórica. Iniciando con la radiología dental. Ya sus compañeros dijeron un par de cositas, así que vamos nada más como a decir algunos puntos importantes. Es la disciplina que utiliza las radiaciones ionizantes con fines criminalísticos, asistiendo de manera auxiliar a otras ciencias, sobre todo, y entre ellas a la odontología forense. Es particularmente útil como recurso forense en los procesos de investigación. En esta imagen vemos a un perito tomando radiografías de unos restos óseos, y de este lado entonces vemos el computador con el sistema y las impresoras que han ido modernizándose, pero no todas las instalaciones tienen impresoras. Imprimen la radiografía en este papel tipo filmina, un poquito grueso, color celeste. Un documento que respalda, da fuerza y objetividad a las conclusiones periciales, y para la identificación médico-legal, las radiografías de archivo proporcionan un excelente registro de los tratamientos que ha recibido una persona en sus piezas dentales. Obviamente, no todos han recibido un tratamiento odontológico donde se les haya solicitado una radiografía panorámica, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Hay otras radiografías que se hacen exclusivamente de una pieza X en particular, y hay otros tratamientos que los odontólogos, cuando hablamos de una ficha dental clínica, de un expediente clínico, una instalación de salud, no tienen este tipo de archivos. Acá vemos entonces la radiografía de piezas en específico. Ambas radiografías son de niños. ¿Por qué? Porque esta estructura que está aquí es el hueso. ¿Ok? En este caso la mandíbula en ambas radiografías. Y acá vemos las piezas dentales todavía dentro del hueso, o sea, no han erupcionado. Acá vemos entonces en esta radiografía que este es un diente permanente y estos dos son dientes de leche, en específico las muelas. Esta muela, esta parte brillante, es una amalgama metálica de las que se colocaban antes. Bueno, se siguen utilizando, pero en las instalaciones de salud públicas, ¿okay? Ya en las privadas se estila el uso de resinas. Y debajo de estas dos muelas podemos ver las muelas, que son los dientes permanentes de este infante, ¿ok? Dentro del hueso. Acá está la radiografía panorámica, ¿verdad? Podemos ver que esta pieza de aquí está poquito mal erupcionada y mal posicionada. Este es el colmillo, si contamos, el incisivo central, el incisivo lateral y el colmillo. Estos colmillos están un poquito retraídos. Se supone que los colmillos deben ser más pronunciados que los demás dientes. Acá vemos los terceros molares dentro de la mandíbula, estos dos de aquí, y acá dentro del maxilar. Probablemente esta persona no tenga dónde erupcionar los terceros molares y por eso le han pedido la radiografía panorámica para estudiar el caso, probablemente por dolor o por algún absceso, y estas extracciones las hacen maxilofacial. Acá tenemos otras radiografías. Esta persona tiene una prótesis, quizás de alguna aleación metálica, por eso es que brilla en la radiografía, mientras que abajo tiene sus dientitos, ¿no? Aquí podemos ver una fractura en el área central de la mandíbula y que ha comprometido estos tres dientes. ¿Okay? Acá entonces tenemos una radiografía de senos paranasales, los senos frontales, los senos maxilares. Más por acá están los esfenoidales y los etmoidales pues no se ven mucho por aquí. ¿Para qué se usan las radiografías? Para identificar cadáveres, sobre todo en casos de homicidios, suicidios y desastres en masa, como vimos anteriormente. Es uno de los sistemas más exactos de comparación y se pueden tomar radiografías en diferentes ángulos hasta obtener el más cercano a la radiografía de base que tenemos para comparar. 72.
En esta radiografía panorámica, entonces podemos ver que la persona tiene colocados aparatos de ortodoncia. ¿Ok? Estos alambritos. ¿Verdad? Ahora la antropología dental no es más que la ciencia de los dientes que ayuda a conocer la historia evolutiva de los seres humanos. Es una especialidad de la antropología biológica que se dedica al estudio del comportamiento social humano asociado a las huellas y señales que éste puede dejar en los dientes. Fue acuñado por primera vez en 1900 por Josh Buchan. Los aspectos elementales para el estudio del pasado. Recordemos que los dientes se preservan muy bien a pesar de las altas temperaturas o las bajas temperaturas e incluso sobreviven a la descomposición cadavérica. Son observables y en ellos podemos observar diferentes características, patologías o señales específicas de esa persona. Y la variabilidad es que se mantienen perennes, o sea, no cambian mucho a través del tiempo, excepto en algunas patologías orales que el diente puede deformarse o desgastarse. Son fuente de información del comportamiento social de los grupos humanos prehispánicos. Más adelante podremos ver entonces algunas características de los dientes o algunas enfermedades o algunas modificaciones. Por ejemplo, se estilaba mucho en la antigüedad que uno se perforaba los dientes para incrustarse piedras preciosas. Entonces, dentro de la antropología dental vamos a utilizar otras ciencias o vamos a utilizar otras características, la morfología hereditaria, la odontometría, la medición de los dientes, las enfermedades, el desgaste, las características del desarrollo y crecimiento, los tratamientos culturales que les mencioné anteriormente, y también podemos analizar incluso los fitolitos que sobreabundan el sílice en ellos, no es más que el sarro alrededor de los dientes. Las disciplinas científicas que colaboran con la antropología dental, tenemos la antropología física, la biología del desarrollo, la paleoantropología, la anatomía, la genética, la zoología, la primatología, la paleontología, la embriología, la biología estructural, la odontología forense y la arqueología. El valor de los dientes en el análisis antropológico versus el material óseo. Los dientes nos permiten determinar la especie concreta que estamos estudiando, nos permite analizar especímenes fósiles históricos y recientes, nos permite determinar el sexo, la edad y la reconstrucción de la nutrición, qué comían, cuál era su dieta. En cuanto al ADN, pues los dientes son fuente de ADN debido a la naturaleza resistente de sus tejidos, sobreviven las agresiones del medio ambiente, y cuando otros métodos fallan, este es el material biológico que puede proporcionar el vínculo necesario para demostrar la identidad de una persona. Con los avances que se han dado a nivel del ADN, a partir de un poquitito de él, podemos obtener una cadena muy larga del mismo tipo de ADN sin incurrir en alteraciones en el mismo. Y esto se ha vuelto muy popular. Se pueden hacer comparaciones de ADN conservado o extraído de dientes de individuos no identificados y compararlos con algún padre, hermano o familiar. Siempre compartimos cierta cantidad de genes en nuestro ADN cuando estamos emparentados familiarmente. Y este es el método que se ha utilizado aquí en Panamá, sobre todo para las tumbas clandestinas que hubo durante la época militar, para que los familiares pudieran recuperar el cadáver de aquellas personas que en algún momento estuvieron desaparecidos. Tenemos el ADN genómico, que es el ADN que sobrevive cuando los demás tejidos del cuerpo se han descompuesto, sobre todo las estructuras del esmalte, la dentina y la pulpa persisten a pesar de la descomposición, y es de allí donde se extrae el ADN.
La molienda criogénica no es más que recuperar todos esos restos, sobre todo de los dientes, cuando son escenas donde el cadáver ha sido incinerado. El ADN mitocondrial es aquel que se hereda de la madre y tanto hermanos como parientes maternos van a compartir la misma secuencia de ADN mitocondrial. En los materiales dentales en odontología forense tenemos los biomateriales, que son sustancias biológicamente compatibles y farmacológicamente inertes, es decir, no son tóxicas, y están diseñadas para ser implantadas o incorporadas dentro del sistema o el organismo de una persona. Son muy resistentes a los cambios físicos y químicos, sobre todo los que ocurren en la boca, y generalmente son materiales encontrados en un cadáver y que nos ayudan a una identidad mucho más específica. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a la aplicación: restauraciones dentales, endodoncia, aparatos de ortodoncia y ortopedia, y prótesis e implantes. Mientras que por su naturaleza química pueden ser metales, polímeros, cerámicos o una mezcla de estos. Las amalgamas son estas, eran de aleación metálica de cobre, zinc, plata, estaño u oro, y se utilizan o se utilizaban también para las restauraciones de piezas dentales con caries. Mientras que las resinas, como vemos aquí, son prácticamente del mismo color del diente, por lo tanto se consideran que son mucho más estéticas y son las que utilizan los profesionales de la odontología a nivel privado. Las prótesis son biomateriales que se utilizan para tratar de restaurar la anatomía y función de la cavidad oral, sobre todo cuando se ha perdido uno o más dientes. Pueden ser metálicas, cerámicas o una combinación de estos. Y vamos a tener las fijas que van atornilladas al hueso, parciales completas, donde van como colocadas a presión, ¿verdad? Aquí estos espacios y estos ganchitos son para acoplar la prótesis a los dientes que todavía están. Esta no se retira. Y la completa total, que usualmente la usan los adultos mayores, se ve muy bonita. Ella se coloca sobre la encía y así los abuelitos pueden comer. Mientras que en la antigüedad se llegaron a utilizar prótesis de marfil y madera, las que se utilizan actualmente pues son avances tecnológicos, estéticos y son más aptos a nivel de fisiología humana. Los materiales utilizados son titanio, tantalio y circonio. En las impresiones y moldes de yeso pues vamos a tener que para hacer un molde primero debemos hacer un registro de negativos con un material de impresión, ya sea silicona o alginato, y después vamos a tener que hacer un positivo en yeso. El alginato, por su parte, se utiliza en muchos otros hechos delictivos para tomar muestras de moldes, ¿verdad? Es capaz de absorber 300 veces su peso en agua, se vuelve como la masilla, la plastilina, es fácil de manipular y cuando se utiliza sobre los dientes no se queda adherido ni se pega. Además que no es tóxico. Además que la temperatura que hay dentro de la boca de nosotros también juega un papel muy importante para evitar la solidificación completa del alginato y esto nos permite entonces generar un registro. La silicona también es un material de registro negativo, también es no tóxica, es resistente a condiciones extremas, flexible y suave al tacto. El yeso es el que se utiliza para obtener los moldes de los negativos y pasarlos a positivos. Una vez que se seca, o sea, él debe pasarse en agua y hacerse una sustancia semilíquida, así como los pancakes, con la misma definición del pancake o el dulce. No pueden quedarle espumas o burbujas, ¿verdad? Cuando ya está semilíquido sin burbujas de aire, entonces usted lo coloca en los moldes negativos y espera que el mismo se seque y se endurezca para entonces obtener la muestra del molde que usted quiere, que es algo como esto.
En la primera imagen estamos viendo un molde que está lleno de alginato o silicona. La persona permite que el molde se introduzca en su boca, debe cerrar la boca como mordiendo, ¿verdad? Esta es la impresión en negativo obtenida. Después se le echa yeso y este es el molde positivo. Incluso están los arcos que están en el paladar duro, ¿verdad? Y los dientecitos y partes de la encía. Después entonces podemos usarlo para comparar o para hacer como impresiones dentales de mordedura en algún otro tipo de material que también nos permita comparar. Ok, esa era la clase de hoy, un poquito más resumida porque ya los compañeros pues vieron los otros temas. No sé si tienen alguna consulta. ¿Hay consultas?